Bueno, entonces bienvenidos a este espacio eh, en el cual vamos a tener como invitado al profesor Alberto, quien muy amablemente nos ha querido ofrecer su percepción, su análisis de la situación actual de Colombia, que él ha venido pues siguiendo muy detenidamente, e incluso pues me contaba que hasta en la misma universidad había participado en la formulación de algunos textos en torno pues a esta problemática. Eh, pues este espacio así cortico, lo hemos querido llamar ¿Qué está pasando en Colombia? Y vamos a operar de la siguiente manera. Ahora yo le voy a dar la palabra a Alberto Valencia, que bueno, para quienes no lo conocen, él es profesor de la Universidad del Valle. Él fue pues, amigo personal mucho tiempo de Stanislao Zuleta y se ha dedicado pues, desde la muerte de Zuleta junto con otros, por ejemplo, pues, con José Zuleta de la edición y divulgación pues también de la obra de Zuleta. Eh, entonces, como les digo, ahorita le doy la palabra a Alberto para que lo escuchemos entre 40 y una hora, 40 minutos y una hora. Luego abrimos un espacio de preguntas que puede ser que me las dejen por aquí por el chat o me alzan la mano pues en su momento si quieren intervenir pues ya directamente con micrófono en mano. Y bueno, ahí cerraríamos. Entonces, Alberto, muchas gracias por este espacio, por estar acá, por brindarnos este análisis en un momento pues que a nosotros nos sirve mucho para intentar entender pues como decimos qué está pasando en Colombia. Entonces te escuchamos, Alberto, y bienvenido y muchas gracias. Bueno, Santiago, muchas gracias y buenas noches a todos, Daniela, eh, y a los que no conozco. Bueno, entonces la idea es tratar de presentarles a ustedes un punto de vista sobre lo que ha ocurrido en Colombia durante los últimos meses, sobre todo durante ese periodo de mayo y junio tan complejo y tan difícil que vivimos. Voy a presentarles a ustedes una perspectiva que no es la perspectiva más difundida entre los analistas, porque por lo general los analistas han insistido mucho en la crisis social y yo voy a insistir en que la crisis social no se entiende si realmente no se entiende al mismo tiempo la confluencia de esa crisis social con una crisis política. Poco el planteamiento central de lo que les quiero decir es que lo que ha ocurrido es el resultado de la confluencia, digamos, de dos series causales de origen diverso, una que tiene que ver con la situación social y uno que tiene que ver con la legitimidad del gobierno y la legitimidad del Estado en Colombia, la crisis política en Colombia. Bueno, en primer lugar, crisis, no diría tanto movilizaciones, sino crisis de proporciones tan grandes como las que nosotros hemos vivido este año. Es difícil encontrar en el pasado. Digamos, una pequeña lista que se podría establecer sería, en primer lugar, lo que fue el 9 de abril de 1948, después de la muerte de Gaitán, que esa pues sí, obviamente que es de una magnitud mucho mayor que la que vimos este año, que todo el mundo sabe de qué se trata, pues. Otra crisis importante de movilización fue el paro patronal que se dio en mayo de 1957, que dio como resultado la salida de Rojas Pinilla del poder en el 10 de mayo de 1957. Otra gran crisis fue la que se dio el 19 de abril de 1970, cuando con motivo de los resultados electorales de ese año, que era el último gobierno del Frente Nacional, y que en las cuales Gustavo Rojas Pinilla alcanzó una altísima votación y probablemente las ganó, pero pues ya es sabido y comprobado que hubo un fraude que que dio finalmente como resultado a Misael Pastrana Borrero como ganador de las elecciones. Pero eso provocó una conmoción en este país. Otra grave crisis, diría yo, es el movimiento estudiantil de 1971, que comenzó precisamente en Cali, se extendió por todo el país, paralizó las universidades colombianas durante casi todo el año, incluyendo universidades privadas,
En Cali hubo por lo menos 8 muertos y 47 heridos. Eso fue pues una conmoción más bien de carácter nacional, porque eso se regó como pólvora de la Universidad del Valle hacia las otras universidades del país. Otra grave crisis fue la del paro, el paro nacional del 14 de septiembre de 1977 durante el gobierno de Alfonso López Miquelsen, en el cual hubo 18 muertos en Bogotá. Se desató la violencia hasta el punto que el propio presidente López la llamó un pequeño 9 de abril, lo que pasó en ese momento. Esa fecha es muy emblemática porque un analista, por ejemplo, como Daniel Pecó, toma esa fecha como punto de referencia de lo que es el inicio de la nueva violencia que nosotros estamos viviendo desde entonces en este país. Y además coincide pues con el final del Frente Nacional. Punto. Otra grave crisis fue la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, que dio como resultado 111 muertos, 11 desaparecidos, y que es una conmoción de la cual este país todavía no logra, a la cual este país todavía no logra sobreponerse. Y estamos, pues, lo que quiero insistir es que estamos en una conmoción grave, una conmoción de gran magnitud y de grandes consecuencias, que yo a veces veo que el gobierno no parece ser muy consciente de la profundidad de lo que ha ocurrido este año. Bueno, me parece que para uno, digamos, durante esta época han ocurrido actos de vandalismo, ha habido una fuerza brutal de la policía contra los manifestantes, y ha habido movimientos de civiles que han salido a las calles a tratar de defenderse por sí mismos y demás. Y digamos, todas esas características de este fenómeno producen en la gente cierto grado de rechazo, llamémoslo así, moral, obviamente. Y pues obviamente que pues, no estamos de acuerdo con el vandalismo, ni con la brutalidad de la fuerza pública, ni con los grupos privados defendiéndose por sí mismos. Pero muchas veces los analistas se quedan simplemente en este aspecto, en el rechazo, en la cuestión moralista, en la defensa del orden público, en una demanda frente al Estado para que el Estado tenga mano dura frente a los manifestantes, etcétera, etcétera. Y pues me parece que lo que hay que hacer, si queremos verdaderamente contribuir a superar una situación tan grave como la que hemos vivido, es tratar de sobreponernos a esa indignación que puede causar el fenómeno, para tratar de entender en qué consiste, es decir, qué es lo que ocurrió, más allá pues de la indignación que eso produce. Hay que, como decía Stanislao Zuleta, hay que sobreponer una voluntad de comprensión para ver quiénes son esas personas que están en la calle. Otro elemento que es muy importante para poder entender una situación como esta es no engañarse con respecto a las características de lo que sucede. Lo primero que tiene que hacer uno para analizar un determinado fenómeno es, en primer lugar, entender en qué consiste el fenómeno que uno quiere interpretar y en qué consiste en toda su complejidad, con todas sus particularidades, sin simplificarlo ni caricaturizarlo, que es supremamente importante. Por ejemplo, vamos a señalar algunas características, porque cualquier interpretación debe dar cuenta de todas esas características. En primer lugar, la duración. Nunca habíamos vivido una movilización social de aproximadamente 45 o 50 días en la historia colombiana, diría yo, desde la independencia para acá, pues por decir algo, ¿no? Es decir, nunca hemos vivido una movilización de estas características que durará tanto tiempo. Y además una movilización de carácter urbano más que rural. La violencia que nosotros hemos vivido ha sido una violencia más rural que urbana en los 50 e incluso ahora en las últimas épocas, sin desconocer obviamente la violencia urbana que ha ganado fuerza pues, mucho en los últimos tiempos. Bueno, en segundo lugar hay que tener en cuenta la dimensión, digamos así, geográfica. Esta es una movilización
que no se da de manera circunscrita a unas grandes ciudades capitales, pues Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, ¿sí? Sino que es una movilización que se da en todas partes, en los pequeños pueblos, en los rincones más remotos, ¿sí? Una cosa impresionante, impresionante pues la manera como abarca una gran espacio pues de la geografía nacional. Otro elemento muy importante es la heterogeneidad de los participantes. Nosotros hemos conocido movilizaciones sociales, por ejemplo, que los camioneros hacen una huelga, que los profesores de FECODI hacen una huelga, que los indígenas se movilizan, que los sindicatos se movilizan y demás. Aquí no, aquí se ha movilizado todo todo el mundo, hombres, mujeres, diferentes generaciones, eh, grupos sociales muy diversos, supremamente diversos. Sí, ha sido un movimiento profundamente heterogéneo hasta el punto que uno no puede fácilmente decir esta es una movilización sindical o una movilización estudiantil ni nada. Es una movilización extremadamente heterogénea. Bueno, dentro de esos participantes hay que resaltar también la inmensa significación y la inmensa importancia de los jóvenes como actores sociales, de una manera absolutamente inesperada para todo el mundo. No éramos conscientes de que en esos grupos de jóvenes, por ejemplo, en Cali, hubiera ese potencial de rebeldía tan impresionante que conocimos durante esas 6 o 7 semanas que duró esta movilización. Y por consiguiente, allí hay un elemento que probablemente yo no alcance a llegar hasta por allá, pero que es digno de ser tenido en cuenta. Otro elemento que es muy importante es la adhesión espontánea de la gente. Efectivamente, sabemos que el comité de paro convoca y que grupos sociales convocan, pero la participación de la gente va mucho más allá de la convocatoria. Hay una participación espontánea de la gente que viene a unirse al movimiento más allá de la convocatoria. ¿Sí? O sea que difícilmente podemos circunscribir el movimiento a los objetivos que los convocantes tienen al promover esta movilización. Los objetivos trascienden este tipo de cosas. Igualmente, tenemos una diversidad impresionante de liderazgos. No hay un liderazgo único, hay liderazgos múltiples. Hay un comité de paro, como hemos visto, pero también hay muchos otros liderazgos. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Cali, teníamos una serie de frentes, 20, un poco más de 20 frentes, y en cada uno de esos frentes había un liderazgo distinto, y eso tenía como consecuencia la imposibilidad de negociación, porque pues para negociar se requiere que haya una representación y que esa representación sea lo más unificada posible. En este caso no. Por ese motivo, pues las medidas del alcalde de Cali de negociar por separado con cada uno de los grupos despertaron en el gobierno esas reacciones. Igualmente, otra característica es que tenemos unas demandas extremadamente diversas. Cada uno llegó a la manifestación con su pena a cuestas, con su reivindicación propia de acuerdo a lo que era su insatisfacción y su inconformidad con lo que había ocurrido en Colombia. Una última característica, pero pues pueden ser más si se les ocurre, me dicen, es la diversidad de repertorios que se pusieron en práctica y la innovación de los repertorios que se pusieron en práctica. En la ciudad de Cali, por ejemplo, las manifestaciones anteriormente se daban de un lugar, digamos, relativamente periférico, pues, o externo, como la Universidad del Valle, por ejemplo, rumbo al centro de la ciudad, a la Plaza de San Francisco, que es el lugar donde siempre llegan las manifestaciones, en todo el centro de la ciudad. Aquí no se dio ese tipo de cosas, más bien había movilizaciones entre los diferentes puntos, entre los diferentes puntos que esa movilización hacia el centro. E igualmente, pues hubo una espontánea creatividad de cosas impresionante cada uno de estos lugares de encuentro. Todo esto, cuestión de la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, cuarta línea, era una organización y una distribución de funciones supremamente interesantes
a este respecto. Y bueno, además de todo eso, pues, digamos, la movilización se acompañó de una extraordinaria creatividad artística, música, bailes, disfraces, consignas originales, etcétera. Pues, es decir, como pasa pues en este tipo de movilizaciones en el mundo entero, digamos, fueron un espacio importante para esa creatividad. Bueno, entonces tenemos ese problema. ¿Cómo podemos nosotros entender ese problema? El modelo de análisis que yo propongo, como les decía al principio, es que entendamos que el resultado final de este proceso es una causales de origen diverso. Esta expresión, además de series causales de origen diverso, se la aprendí a Stanislao precisamente. ¿Sí? Series causales de origen diverso, en una lectura muy buena que hace de Marx a este respecto. Es decir, y lo que tenemos que ver es esas series parciales, esas series causales de origen diverso, en qué consiste cada una de ellas, cuál es su temporalidad, mediano, corto, largo plazo, y luego analizarlas cada uno en cierta forma por separado, y luego ver que el movimiento es el resultado de la confluencia de todas estas series causales de origen diverso. En este momento, por ejemplo, sí, se me cortó. La, la enumeración, sí. Entonces decía que podemos hacer una enumeración así a la ligera de esas series causales. Por ejemplo, la situación social tremendamente explosiva que en el corto, mediano y largo plazo ha vivido este país. Nosotros tenemos en el año 2020 unos cálculos de 22 millones de personas por debajo de la línea de pobreza absoluta, o sea, el 42.5% de los habitantes, ¿sí? La cantidad de personas que no pueden comerse más de una comida al día es enorme. Tenemos un desempleo elevadísimo de dos cifras, como no lo teníamos desde mucho tiempo antes. El coeficiente de Gini, que es la manera como se mide la desigualdad, que va de 0 a 1. 0 es igualdad perfecta y 1 es desigualdad total. El de Colombia es de 0.53, es el segundo más alto de América Latina después de Haití. O sea que tenemos una situación social. Esa situación social además se agravó, venía desde antes, pero la agravó la pandemia. ¿Sí? La pandemia al confinar a la gente en la casa hizo que mucha gente perdiera sus empleos, los trabajadores informales no pudieron volver a trabajar, etcétera. Los ingresos de la gente se vinieron al suelo, etcétera. Y entonces la pandemia no originó esta situación. La pandemia potenció una situación social que ya venía de antes y que se había expresado claramente el 21 de noviembre del año 1919. Otro elemento que tenemos que considerar acá es lo que ha ocurrido alrededor del proceso de paz, de un proceso de paz pues que después de que se firman los acuerdos y después del fracaso del sí y del triunfo del no en el plebiscito, pues se volvió una situación bastante compleja en este país. Alrededor del proceso de paz tenemos la muerte de los líderes sociales, la muerte de los excombatientes. Bueno, tenemos una crisis muy importante del modelo neoliberal. Tenemos este asunto de esta nueva manera de hacer política, que son las mentiras y el miedo, etcétera, etcétera. En fin, podemos identificar una serie de procesos muy diversos. Sin embargo, yo quisiera eh, que separemos dos cosas. Una cosa es, dentro de toda esta lista, separémoslos en dos grupos. Una cosa es la crisis social, el estallido social que existe en Colombia, y otra cosa es la crisis política, o sea, la progresiva pérdida de la legitimidad del gobierno que dio como resultado una pérdida de la legitimidad del Estado. La idea es que la confluencia de ambos procesos, una situación social terrible, dificilísima, explosiva, más una crisis de legitimidad del Estado,
es la que produce el estallido. Es decir, la idea es que si ambas cosas no coinciden, probablemente el estallido no se hubiera producido. La situación de pobreza hubiera podido encontrar frente a un Estado legítimo unas formas de encauzarse y de resolverse de otra manera. Pero esas dos confluencias es lo más importante. Ahora bien, yo me quiero referir en particular a la cuestión de la crisis política y la crisis de legitimidad política de Colombia. Es muy importante, antes de entrar en detalles de lo más reciente, entender un poco cuáles son los antecedentes de esta situación que ha conducido a esta crisis de legitimidad del Estado, gracias al auge inmenso de los grupos armados en Colombia. Tengamos en cuenta, ustedes saben que Colombia vivió un periodo de violencia enorme por allá en los años 1960, pues hubo un PQ-7 en que la situación se apaciguó, las cifras bajaron sin que hubieran bajado del todo. 22 muertos por 100.000 habitantes colocaban a Colombia como el país más violento de América Latina en esos años, al lado de Brasil, que presentaba cifras similares. O sea, eso es alto, pero de todas maneras no es tan alto como la de los años 1950. A partir de finales de los 70 y comienzos de los 80 entramos en un nuevo ciclo de violencia de dimensiones colosales. ¿Sí? La Constitución de 1991, que se creó como una forma de hacer un pacto de paz, como una carta contra la violencia, que se creó con la idea de que ampliando la democracia se eliminaba la violencia, bajo la idea de que existía violencia porque no existía democracia, y que si se ampliaba la democracia se acababa la violencia. Ese diagnóstico fue equivocado. La terapia institucional de la reforma constitucional fue que estábamos viviendo, y a partir de los años 90 es precisamente cuando la violencia toma vuelo de manera impresionante. Los grupos armados crecen de manera inusitada, impresionante, enorme. Por una parte, las logran un crecimiento enorme. Los grupos de autodefensa, que luego se llamaron paramilitares, tuvieron un inmenso crecimiento, y y a finales de los años 1990 nos encontrábamos en el clímax de la crisis, además con un Estado completamente desbordado frente a esta situación. Hacia finales del gobierno Samper, el ejército colombiano recibió los peores golpes de toda su historia, en nombres que todavía tenemos en la memoria, como eh, la, 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 el cantón militar de las Delicias, Puerres, Patascoy, la toma de Mitú, etcétera, etcétera, etcétera. En este marco entonces, hacia finales de los años 1990 surgió la posibilidad de un acuerdo de paz. Todo el mundo quería un acuerdo de paz, y esa fue un poco la tarea que se le encomendó al gobierno de Andrés Pastrana. Andrés Pastrana. Ese acuerdo de paz terminó en un gran fracaso y se convirtió en una forma en que los grupos que en él participaron, el Estado y los grupos guerrilleros de las FARC, lo utilizaron más como una forma de rearmarse que efectivamente como la posibilidad de llegar a un acuerdo. El acuerdo de paz terminó en febrero del año 2002, y allí la opinión pública cambió por completo de una manera impresionante. Ya no se trataba de negociar, sino que había una demanda de un gobierno de mano dura. Demanda de un gobierno de mano dura que llevó a que una persona que había hecho unos méritos, entre comillas, en Antioquia, como gobernador de Antioquia, se convirtió pues en el candidato elegido. La gente no se preocupaba mucho por los antecedentes del personaje, ni por lo que ha pasado, ni por las convivir, ni por la aeronáutica civil, ni cosas por el estilo. El asunto es que la gente quería mano dura, y este personaje reunía las características y las condiciones para responder a esa demanda.
Comenzó ahí entonces un periodo nuevo, que es el periodo de la llamada seguridad democrática, dentro del cual yo quisiera identificar un aspecto que me parece que es absolutamente central para comprender lo que ha ocurrido durante estos últimos años. El Estado colombiano, es decir, todos los países en general, utilizan medios ilegales para combatir a grupos ilegales en determinadas circunstancias. Es decir, en teoría, el Estado frente a los grupos ilegales, los grupos guerrilleros o paramilitares o demás, debe, dentro del monopolio del uso legítimo de la violencia, como en la célebre definición de Max Weber. Pero de hecho, muchos estados han utilizado los medios ilegales para combatir a grupos ilegales cuando se sienten desbordados. Alrededor de eso figura una cosa que se ha llamado en la filosofía política la razón de Estado. Sé que es un concepto bien interesante y que nos da cuenta pues de este tipo de actitud del Estado frente a esta situación. Para ponerles un ejemplo, por ejemplo, Francia, durante la época de la guerra de Argelia en 1958-1962, los militares franceses apelaron a todas las formas habidas y por haber de ilegalidad para tratar de conservar la colonia de Argelia. ¿Sí? Años después, ese uso de la ilegalidad para combatir pues al frente por la proliberación de Argelia, pues causó un gran escándalo en Francia y suscitó pues toda una serie de polémicas por la manera como el país se había conservado. En el caso colombiano, el uso de la ilegalidad para combatir la ilegalidad la conocimos a través, por ejemplo, del gobierno de Turbay, con el uso de las torturas, con el uso de las desapariciones. Cuando llegó Turbay, había presos políticos durante la época de Turbay hubo presos políticos, pero después hubo un cambio en que ya no había presos políticos, sino que lo que había era simplemente desaparecidos. Y la tortura, por ejemplo, que es un uso de un medio ilegal para combatir grupos ilegales, se generalizó enormemente. Otro ejemplo del uso de medios ilegales para combatir a grupos ilegales, por ejemplo, lo encontramos en lo que se llamaron los Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar, que fue un conglomerado de grupos muy diversos que se unieron para acabar con Pablo. Pero, y el Estado de alguna manera participó en esas alianzas turbias con, por ejemplo, el cartel de Cali y otros grupos, de los incipientes grupos paramilitares de la época. Los Pepes es un ejemplo de esto. Pero la hipótesis básica que yo les quiero contar a ustedes es que a partir de la seguridad democrática, cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia, había una tarea que hacer en este país. Era recuperar para el Estado la presencia del Estado, el dominio territorial del Estado, el control del territorio, el control de la sociedad que se había salido de las manos. Las FARC dominaban una cantidad inmensa de municipios, las FARC amenazaban las ciudades capitales, como por ejemplo, como el caso de Bogotá, por ejemplo, están en las goteras, es la época en que se generalizan las llamadas pescas milagrosas, ya no podíamos viajar solo por las carreteras principales porque se corría gran peligro de ser secuestrado al azar en las carreteras. En fin, el país pasó a estar pues bajo el control de grupos armados. Hubo un momento en que en Colombia hubo más o menos unos 55,000 hombres en armas en aquella época. Entonces la tarea del año 2002 era recuperar el dominio territorial del Estado, indudablemente. Cualquiera que hubiera ganado la presidencia tenía que hacer esa tarea, llámese Uribe o llámese Serpa o llámese, que eran los dos candidatos más opcionados en la época. Pero el problema no es solamente la tarea, el problema no es y el hecho de que Uribe haya hecho la tarea o no, el problema es cómo la hizo. Y ahí es donde está el origen de toda la problemática que hemos vivido posteriormente. Es decir, los gobiernos habían utilizado medios ilegales para combatir grupos ilegales. Pero es que el problema es que a partir de la llegada de Álvaro Uribe, la utilización de medios ilegales para combatir grupos ilegales se entronizó en el corazón del Estado
y alcanzó proporciones que nunca antes había tenido en este país. Y en cierta forma, lo que está pagando Colombia en este momento es el inmenso costo que ha tenido para este país el uso de medios ilegales grupos, para combatir grupos ilegales. Bueno, esta política de seguridad democrática fue exitosa a pesar de lo que les acabo de explicar, y más o menos alrededor del año 2008, como comenta Eduardo Pizarro en uno de sus libros más recientes, comenzó a hacer agua. 2008 es el año de la muerte de Tiro Fijo, es el año de la muerte de la muerte de Raúl Reyes en el Ecuador, de Iván Ríos, al que le cortaron la mano. Es el año de la liberación de Ingrid Betancourt también. En fin, es el año de todas maneras en que las dos fuerzas en conflicto, tanto las FARC como las fuerzas estatales, llegaron como a una especie de agotamiento de la política por ambos bandos. Y entonces, obviamente, que se abría la perspectiva de la posibilidad de resolver el conflicto sobre la base de una negociación, de unos acuerdos de paz, de unas negociaciones y demás. Un poco la política de Álvaro Uribe es que a las FARC había que exterminarlas militarmente, pero pues de todas maneras él mismo no dejaba cerrada la puerta completamente para una negociación, que fue un poco lo que va a irrumpir con la llegada de Juan Manuel Santos a partir del año 2002. O sea, la posibilidad de una negociación. Bueno, los detalles de esa negociación no los voy a repetir aquí porque me hago demasiado largo. Eh, me hago demasiado largo. Eh, pero pues todo esto condujo pues a una negociación absolutamente realista, puesta en orden, con unas FARC que estaban sintonizadas con la posibilidad efectiva de un acuerdo de paz, no de mamarle gallo al Estado, sino de efectivamente llegar a un acuerdo con un Estado dispuesto a negociar. Y eso dio como resultado entonces pues los acuerdos de La Habana, que desafortunadamente fueron desvirtuados con el triunfo del no en el plebiscito del 2 de octubre del año 2016. Y elemento que señala de una manera muy importante hacia el futuro, la crisis que vamos a conocer años después, porque a partir de allí aparece una inmensa polarización entre enemigos y partidarios del proceso de paz. Sin embargo, yo creo que el elemento central que marca la discordia, que marca la polarización, no es la paz en sí misma. Yo creo que muchos de los argumentos que se sacan contra la paz no se sostienen mucho y son más bien esos argumentos aparentes que se sacan a la palestra pública y porque detrás de ellos se ocultan unas razones más fuertes y más poderosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se habla de que no pueden ir los miembros de las FARC al Congreso, se habla de que hay que acabar con las circunscripciones de paz para las víctimas, se habla de que el proceso es demasiado costoso, etcétera. Pero en mi opinión, el problema absolutamente central y fundamental del proceso de paz es el hecho de que se establece una justicia transicional que no tiene que ver solamente con los grupos armados, eh, con las FARC en particular, sino que acoge también a militares y a civiles que participaron en el conflicto. Idea que, en mi opinión, es extremadamente correcta, porque no tiene sentido que frente a una determinada situación en la cual los grupos ilegales armados han hecho crímenes atroces y cosas de ese estilo, eh, los militares han cometido excesos o los civiles han intervenido, los guerrilleros terminen siendo amnistiados, como ocurrió, por ejemplo, con el M-19, y los sectores, aparte de los guerrilleros, militares y civiles, terminen, por ejemplo, pagando penas en la cárcel de 20 y 30 años. Lo que pasó exactamente con el Palacio de Justicia. Realmente el Palacio de Justicia es una responsabilidad compartida, en primer lugar del M-19, que tomó la iniciativa de tomarse el Palacio, y en segundo lugar de la
desmesurada reacción de los militares frente a esa toma del Palacio de Justicia, con todas las consecuencias de los magistrados muertos y de los 111 personas que murieron allí, etcétera, 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 de algo que no se controló. Y finalmente, algunos militares terminaron pagando penas altísimas, como el general Alfonso Plaza, y algunos más, mientras que los guerrilleros del M-19 terminaron amnistiados y perdonados. Allí hay una asimetría que el proceso de paz corrige. Si le vamos a aplicar una justicia transicional a los miembros de las FARC, es decir, que bajo el compromiso de confesar unos delitos, entregar los bienes ilícitos y demás, se les imponen penas especiales, no las penas del Código Penal de muchos años, sino penas especiales de 5 a 8 años y en el peor de los casos de 20 años. Ante esa situación, lo justo es que participen todos, pero precisamente ahí es donde está el meollo del problema. El meollo del problema porque precisamente la polarización se establece porque los sectores militares y civiles lo que están abogando es por una impunidad selectiva, es decir, por una justicia selectiva, que se le aplique la justicia a los miembros de las FARC, pero que por parte de ellos sean exonerados, muchas veces bajo la idea de que la acción de estos grupos, como los paramilitares o algunos grupos militares, es una reacción que se justificaría como la legítima defensa a la agresión proveniente de los grupos guerrilleros. Por consiguiente, si simplemente lo que se hizo fue defenderse, entonces no tienen por qué tratarnos a nosotros con el mismo rasero con que se tratan a los grupos guerrilleros. El problema es que los grupos militares y paramilitares y demás y de civiles no se limitaron simplemente a la defensa, ¿sí? Obviamente que dentro de los grupos civiles y dentro de los grupos de civiles, pues hay, digamos, gente que apoyó, por ejemplo, los paramilitares y demás, porque no le quedaba otra alternativa a hacerlo. Incluso dentro del propio convenio de La Habana hay unas normas especiales para esta clase de casos. Pero el asunto es que la actitud no fue simplemente defensiva. Si uno analiza las estadísticas, por ejemplo, el número de masacres que se cometieron en Colombia durante 2 años es muy, muy, muy superior en los grupos paramilitares que en los grupos guerrilleros. Y digamos, la agresión contra la población es muy superior y que no quede la idea de que estoy excusando para nada a las FARC, que también hicieron horrores y cayeron en esta guerra degradada tan importante. Bueno, el asunto entonces es que en ese marco, pues, de esa polarización que se crea, yo diría que la polarización se crea en lo fundamental en el campo de la responsabilidad frente al conflicto. Esa polarización nos conduce entonces a la segunda etapa de lo que les quiero presentar a ustedes acá, y es lo que ya es el gobierno de Iván Duque, que es donde ya, digamos, un Estado que ya se encontraba maltrecho por el papel de todas estas fuerzas adversas, entra pues en un proceso de pérdida progresiva de legitimidad. En las elecciones de 1900, del año 2018, por ejemplo, se enfrentaron varios candidatos, pues, pero realmente, Petro, Duque, Humberto de la Calle, Fajardo, pues, y otros candidatos menores, finalmente a la segunda vuelta, llegaron Petro y Duque, y en últimas, lo que pasó en el año 2018 no es propiamente que ganó el candidato de las preferencias de la gente, sino que lo que ganó fue la polarización. Es decir, la gente no votaba, la gente votaba por Duque contra Petro y la gente votaba por Petro contra Duque. Entonces, un porcentaje, la gente no votaba propiamente por las características y por las cualidades de uno de los personajes, sino que votaba en contra del otro. Sin embargo,
Sin embargo, digamos, finalmente ganó Iván Duque las elecciones por un margen suficiente de 2,5 millones de votos. Bueno, pero de todas maneras, en el marco, yo diría que la tarea más importante que tenía el presidente electo en ese momento era un poco ir más allá de la polarización que existía en este país y más allá de la polarización y tratar de ganar para el Estado una mayor legitimidad. Pero la hipótesis que yo planteo es que a partir del año, después de firmado el proceso de paz, se dan en Colombia una serie de procesos de carácter irreversible, ¿sí? Frente a los cuales el presidente de la República, por representar al grupo particular que lo eligió, ¿sí? No atiende, no sé, no le da la suficiente importancia, tanto así que el Estado actúa en contravía de lo que son los procesos sociales que en ese momento se están dando. Entonces vamos a tener allí por lo menos 6 aspectos en que hay un profundo desencuentro entre el Estado y la sociedad. En primer lugar, la elección misma del presidente Duque. Por ejemplo, en esa elección hay un concepto sociológico que es muy importante, que es el concepto de la legitimidad formal y la legitimidad sustancial o la legitimidad real. La legitimidad formal en una democracia la da el cumplimiento de unas reglas de juego, entre las cuales la más importante es que se gana por un número de votos, ¿sí? La legitimidad, es decir, esa legitimidad formal, pues es variable. Si un presidente gana por 2,5 millones de votos de diferencia, tiene una legitimidad formal muy superior, por ejemplo, a la que tuvo Misael Pastrana Borrero, que ganó sobre Rojas Pinilla por una diferencia de 50,000 votos, por ejemplo. Entonces, esa legitimidad formal en el caso de, para que sea legítima, pues se requiere que esos votos sean obtenidos en buena y debida forma, que no haya habido compra de votos, clientelismos, presiones indebidas, etcétera. Pero supongamos, como dicen los economistas ceteris paribus, que esas cosas las dejamos a un lado. El hecho es que hay una legitimidad formal impecable desde ese punto de vista. Pero el otro problema es que la legitimidad no se agota en ese cumplimiento de esos requisitos formales, sino que tiene que ver con otros problemas mucho, mucho más vastos. Fíjense, ustedes, por ejemplo, que en este caso la legitimidad del candidato Duque estaba dada sobre todo por el apoyo de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe era el dueño de los votos, y en cierta forma lo que el nuevo presidente se acoge demasiado fácil a esa idea de que ese apoyo de Uribe le daba una garantía de legitimidad hacia el futuro y no se preocupó por ganarse por sí mismo una legitimidad nueva y sobre todo por ponerse a tono con respecto a las cosas que estaban sucediendo en la sociedad colombiana en ese momento. Tenemos entonces, por ejemplo, que el presidente Uribe en sus 8 años tuvo una legitimidad formal y tuvo una legitimidad sustancial, pues real, bastante fuerte, y todo estaba sintonizado alrededor de la cuestión de la lucha contra las FARC. El presidente Santos tuvo una legitimidad formal y una legitimidad real de gran fuerte, que estuvo dado por la construcción de un proceso de paz. Pero el presidente Duque no tenía en sus manos esas posibilidades. Ya esas dos cosas habían pasado, habían sido superadas, y el problema era cómo encontrar una bandera que le diera legitimidad a su gobierno. El asunto es que Claudia López le puso en bandeja de plata a Duque en agosto del año 2018 el referéndum contra la consulta contra la corrupción, ¿sí? Esa consulta no pasó porque no alcanzó el umbral de los votos, pero digamos así, allí había una posibilidad de conquistar, de darle forma a un gobierno a partir de asumir esa bandera de la
lucha contra la corrupción como la bandera, como la bandera fundamental. El gobierno se acercó al asunto, pero realmente no asumió a fondo lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, el segundo elemento que el gobierno de Duque no comprendió a tiempo es la cuestión que tiene que ver con la implementación de los procesos de paz. Realmente Duque llegó de una manera un poco sutil con la idea de echar para atrás en la medida de lo posible los procesos de paz. No hacerlos trizas, como decía alguien por allí. Duque decía ni trizas ni risas, ni trizas ni risas, pero sí de hacer lo posible para echar atrás esos procesos de paz. Pero lo que no se daba cuenta es que ese proceso de paz con las FARC era un proceso de paz que había sido un acontecimiento demasiado importante e irreversible en la sociedad colombiana. Más de 10.000 hombres se habían desmovilizado. Las FARC eran el último vestigio de la violencia de los años 1950, porque las FARC provienen de 1950. El proceso de paz contaba con un elevadísimo apoyo institucional y de alguna manera lo que había sucedido ahí, allí no había marcha atrás. Y el presidente, a contrapelo de esa situación, intentó dar marcha atrás. El ELN le puso en bandeja de plata en enero del año 2019 un atentado contra la Escuela Militar Santander, y de pronto el gobierno se hizo la ilusión de que frente a una amenaza de esa naturaleza era posible restaurar la política de seguridad democrática que estaba basada en los miedos y en las mentiras. Y entonces el gobierno se empeñó, una cosa que para mí fue un error impresionante, en ponerle objeciones a la ley estatutaria que reglamentaba la Justicia Especial para la Paz. Peor aún, no era propiamente a la ley, sino a las observaciones que había hecho la Corte Constitucional sobre esa ley, que requería proceso de revisión previa de la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia. Y así se embarcó el gobierno en una pelea que lo terminó desgastando durante los primeros 6 meses del año 2019, y obviamente todo terminó en que las objeciones del gobierno no fueron aceptadas por la Corte Constitucional, y ahí se perdió un elemento muy importante que hubiera podido ganar, que le hubiera podido significar para el gobierno una forma de ganar legitimidad. Bueno, además, en ese momento ya era claro que las FARC no se habían tomado el poder, que las cosas, los miedos que se asociaban al proceso de paz no tenían sentido, que no se había producido una modificación de la identidad de género de los colombianos, que el castrochavismo estaba muy lejos de ser una posibilidad inmediata para ese tipo de cosas. Entonces, ahí hubo un segundo desencuentro, no haber entendido que el proceso de paz marcaba una serie de procesos irreversibles. Hubo un tercer elemento de desencuentro entre el gobierno y la sociedad civil, que marcharon por vías distintas. En los años 2000, en el año 2019, en América Latina se puso sobre el tapete la cuestión de las movilizaciones populares en muchos países alrededor de los estragos del modelo neoliberal. El ejemplo por excelencia es el ejemplo de Chile, que inspiró posteriormente la movilización colombiana, y en Colombia lo que nos encontramos fue con la famosa movilización del 21 de noviembre de 2019. Esa movilización del 21 de noviembre para un gobierno que tuviera realmente cualidades de estadista, que entienda lo que la sociedad le está diciendo, ha debido significar una mayor sintonía con una cosa que es absolutamente fundamental: la cuestión social, el problema social, las reivindicaciones sociales, las reivindicaciones sociales. A ver, dicho de otra manera, hay que tener en cuenta que en Colombia el conflicto armado ha sido siempre un elemento funcional, positivamente funcional para el mantenimiento del statu quo. De nada hay más reaccionario, nada hay más enemigo del cambio social,
Nada hay más enemigo de las movilizaciones sociales, nada es mejor enemigo que la existencia de un conflicto armado, porque ese conflicto armado permite justificar una cantidad de cosas, permite justificar gastos militares, el conflicto armado impregna las movilizaciones populares, sí, por consiguiente, muchos sectores dominantes en Colombia han sido siempre partidarios de que ese conflicto con los grupos guerrilleros no se solucione, porque eso da réditos políticos muy importantes y permite mantener formas tradicionales de dominación y además permite mantener acalladas las reivindicaciones sociales de la población. Bueno, ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa que es supremamente importante a este respecto. Cuando se produce la salida de un gran conflicto social, de un gran conflicto de violencia, como ocurrió, por ejemplo, en los años 1950, lo que se pone en el tapete inmediatamente después son las reivindicaciones sociales que eran aplastadas por el enfrentamiento armado. El enfrentamiento en Colombia hubo una gran movilización obrera, sindical, popular en los años 1940. Llegó el enfrentamiento entre liberales y conservadores y esa movilización fue completamente aplastada por el enfrentamiento armado y brutal entre conservadores y liberales. Cuando se firmó el pacto del Frente Nacional, lo primero que ocurrió es que resurgieron los conflictos sociales. Comenzaron las huelgas, por ejemplo, que empezaron aquí en el Valle del Cauca, con los ingenios azucareros, por ejemplo, y lo que vemos en los años 1960 es un inmenso resurgimiento de los conflictos sociales. Lo que estaba a la orden del día en el año 2019 en el momento en el cual, eh, como consecuencia de ese proceso de paz con las FARC, era el problema social. Y el gobierno fue ciego y sordo frente a esa situación y se dedicó, para decirlo literalmente, a mamarle gallo al proceso a través de unas mesas de conversaciones y no de negociación con los que habían, con el paro del 21 de noviembre. Llegó la pandemia y el gobierno se hizo la ilusión de que esa movilización social iba a pasar a un segundo plano porque pues venía un problema de una mayor magnitud que ya afectaba la vida de los ciudadanos y por consiguiente la gente se iba a olvidar del asunto. Pues eso fue lo que no ocurrió y en medio de la pandemia, en medio del segundo o tercer ciclo de la pandemia, la gente se botó a las calles sin importarle la pandemia y explotó de nuevo un estallido social que puso en el primer lugar la cuestión social. Bueno, entonces tenemos tres elementos de un Estado que no se sintoniza con lo que pasa en la sociedad. Un cuarto elemento tiene que ver con la crisis del modelo de las fake news, de las mentiras y de los miedos. Ustedes saben que a finales del año 2016 ganó Trump en los Estados Unidos, ganó el Brexit en la Gran Bretaña y ganó el no en el plebiscito en Colombia. Todo ello montado en buena medida con una serie de mentiras a la población con respecto a las posibilidades existentes. Sin embargo, a finales del año 2019, cuando se dieron las elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, el 27 de octubre, para ser más preciso, esas elecciones lanzaron un mensaje que el gobierno tampoco pudo leer. El mensaje es que la gente ya no estaba en la idea de comerle cuento a las mentiras, a las fake news, y que la gente ya no estaba en el cuento de movilizarse de una manera estricta a partir del miedo, a partir del miedo. Eh, 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 el gobierno, en lugar de sintonizarse con esa nueva situación, se dedicó fue a apoyar entre bambalinas la reelección del presidente Trump en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, es decir, a apoyar el mayor representante de las políticas del miedo y de la mentira. Bueno, ahí vamos en el cuarto elemento de desencuentro entre el Estado y la sociedad. El quinto elemento del desencuentro entre el Estado y la sociedad
que es el más difícil de entender, el más inexplicable, es que la pandemia acaba de poner en cuestión lo que es el modelo neoliberal. El modelo neoliberal es un modelo en el cual la idea es que el Estado pase a un segundo plano y se le otorguen a los individuos todas las prerrogativas para que a través del mercado se lleve a cabo la regulación económica sin la interferencia del Estado. La idea es que el Estado se zafe de sus compromisos en la asistencia social de los ciudadanos, es decir, que la asistencia social de los ciudadanos, por ejemplo, la salud, pase a ser parte de una lógica capitalista de mercado. La educación, que aquí no lo han logrado del todo, afortunadamente, una gran movilización contra eso. Es decir, que se desmonte el modelo intervencionista, el modelo del welfare state, del estado de bienestar, que había predominado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años 1970. Es decir, es la implantación de un modelo de capitalismo salvaje en el cual la iniciativa individual no tiene cortapisas por ningún lado y, y en el que se establece, pues, como les digo, un modelo de capitalismo salvaje. Desde este modelo, por ejemplo, la pobreza de la gente no es un problema estructural, sino que es un problema de la falta de emprendimiento de los pobres que no tienen iniciativa para salir adelante. Pero con la llegada de la pandemia esta situación se agrava porque se crean dos problemas fundamentales que el modelo neoliberal no puede resolver. En primer lugar es la cuestión social, ¿sí?, que se repotencia con la pandemia. La gente se queda sin trabajo, se queda sin ingresos, la pobreza aumenta, aparece el hambre y demás, ¿sí? Y por otro lado es el propio funcionamiento de la economía que exige a gritos que el Estado intervenga para que la economía definitivamente no se vaya al suelo. O sea que la única institución capaz de atender la situación que la pandemia produce es el Estado, en términos de asistencia social y en términos de manejo de la economía. Y el Estado, el gobierno actual, en una falta de sintonía total con la realidad que se está viviendo, propone una reforma tributaria en la más estricta ortodoxia neoliberal, ¿sí? De eximir de impuestos a los ricos, gravar a los sectores medios hacia abajo con impuestos indirectos como el IVA o con impuestos a la renta. Y en ese marco igualmente con la cuestión, por ejemplo, de la reforma a la salud como una forma de privatizarla aún más, acabar con los hospitales públicos y demás. Increíble, increíble el desencuentro tan impresionante entre la reforma propuesta por el gobierno y lo que estaba sucediendo en el plano de la sociedad. Sí, por consiguiente, eso produjo un estallido, eso fue uno de los elementos desencadenantes del estallido social. Ahora hay una propuesta de reforma tributaria que es mucho más aterrizada y más a tono con las nuevas circunstancias que se crearon a partir de la situación de la pandemia. Pero eso es lo que se ha debido hacer hace 2 o 3 años, ¿sí? Y no después de que hemos pagado este elevadísimo costo social. Bueno, el sexto punto de desencuentro del gobierno y del Estado con la sociedad tiene que ver con la crisis de la democracia en Colombia. La democracia, es decir, la democracia es un sistema de gobierno y muchas otras cosas fuera de eso, no solamente un sistema de gobierno, que es el que garantiza la integración social, el mantenimiento de la sociedad y la que canaliza la transformación y el cambio social. Un elemento básico de la democracia consiste, por una parte, pues, en que los gobernantes sean elegidos y sean representantes de esos elegidos, pero también que haya un control del ejercicio omnímodo y arbitrario del uso del poder. El hecho de que hayan elementos de control del uso del poder
a un gobierno le puede parecer muy cómodo tener en el bolsillo a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, al Banco de la República, a las altas cortes, al Congreso. Qué maravilla, no tengo oposición, hago lo que quiera, puedo realizar mis proyectos, pero esa es una apreciación extremadamente errónea. Realmente la vitalidad de una democracia está en que esos mecanismos de control del ejercicio del poder sean mecanismos que efectivamente funcionen. Y lo que nosotros encontramos en este momento es que el partido de gobierno se ha apoderado de todos estos mecanismos de control, de todos estos mecanismos de control, y cosa que va precisamente a contrapelo de la posibilidad de la legitimidad y del manejo de una crisis como la que nosotros nos encontramos. Bueno, como resultado de estos 6 desencuentros entre el gobierno y la sociedad, lo que nos hemos encontrado es con un gobierno que está en una crisis de legitimidad muy poderosa. ¿Sí? Uno ve que los ministros actúan por su propia cuenta, no parecen responder a unas directrices de carácter general. Los discursos del presidente son libretos prefabricados. El presidente Uribe, que es el poder detrás del trono, pasa por encima de las decisiones gubernamentales, se pone a hacer negociaciones directas con el ELN sin preguntarle al comisionado de paz. Los grupos armados se arman para defenderse por sí mismos. Las encuestas ponen al presidente con un desprestigio del 76%. El uso brutal de la fuerza y de la represión no es un síntoma de la fortaleza de un Estado, sino un síntoma de su fragilidad y de su debilidad. Un Estado apela a la brutalidad de la fuerza pública cuando ya se siente perdido, ¿sí? Bueno, esta forma de legitimidad del Estado desde el gobierno nos ha conducido a una pérdida de legitimidad del Estado. Es que no es lo mismo la pérdida de legitimidad del gobierno que la pérdida de legitimidad del Estado. Un gobierno puede perder su legitimidad sin que pierda el Estado su legitimidad. Es decir, un Estado puede seguir siendo legítimo y sobrevivir a un mal gobierno. Pero en este caso lo que tenemos es un gobierno que ha puesto en cuestión la legitimidad, la legitimidad del Estado. Y entonces aquí es donde habría que tratar de entender por qué se produce un tipo de estallido social como el que nosotros, como el que nosotros hemos conocido. Nosotros no somos suficientemente conscientes de lo que significa el Estado, la importancia del Estado como elemento de integración social, como elemento de unidad de una sociedad. Nosotros tenemos una percepción del Estado como un Estado ladrón que nos roba a través de los impuestos, como un Estado apropiado por los intereses privados. Es decir, nuestra percepción del Estado es absolutamente precaria. Yo viví en Francia más o menos 4 años y medio y es increíble ver la diferencia de cómo un ciudadano francés respeta el Estado a diferencia de lo que tenemos nosotros como representación del Estado. Por consiguiente, la, 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 la situación colombiana es muy grave cuando ese Estado se pone en cuestión, cuando ese Estado se pone en cuestión, ¿sí? Y es de alguna manera lo que hace posible toda esta movilización es precisamente esa ilegitimidad del Estado. Y no es un problema de que el presidente sea un hombre que llegó a ese puesto sin haber sido pues alcalde del municipio de Apartado, pues por allá en el lugar más lejano de Urabá, o haber sido concejal pues de algún sitio, pues llegó sin ninguna experiencia y de hecho se ha rodeado de una serie de un equipo de gente carente de experiencia, sino el hecho de que el Estado no ha logrado sintonizarse con los intereses globales de la sociedad y está mucho más sintonizado con los intereses particulares de un grupo político, de un grupo político en particular, y el costo de esto es que el país se va al abismo y se va hacia la tragedia. Una situación como la que nosotros estamos viviendo en este momento en Colombia
Es una situación que en los últimos 70 años, en mi opinión, se ha conocido solo en dos oportunidades. Comienzo por la última, la que se dio como consecuencia de la muerte de Luis Carlos Galán en 1989, que llevó a una crisis fundamental de la legitimidad del Estado que afortunadamente fue canalizada de manera muy positiva hacia una reforma constitucional que redefiniera las bases mínimas del funcionamiento colectivo. Pero la otra gran crisis institucional del Estado, de legitimidad del Estado, equiparable a la que nosotros vivimos ahora, fue la que se vivió en el año de 1949. El 9 de abril de 1948 asesinaron a Gaitán. Los partidos liberal y conservador entendieron de una manera, en mi opinión, inteligente, que en ese momento tenían que deponer sus contradicciones entre esos dos partidos y formar un bloque común para poder mantener un poco la integridad de la sociedad y para poder hacer contrapeso a la violencia que venía desde varios años atrás irrumpiendo en Colombia. Entonces formaron un pacto que se llamó el Pacto de la Unión Nacional, que se rompió en mayo de 1949. Y en mayo de 1949 ocurrieron otra serie de acontecimientos después de la ruptura de ese pacto, como fue, por ejemplo, la muerte bala en el Congreso de la República, que dio como resultado a un parlamentario muerto y a otro que quedó maltrecho y murió unos 5 o 6 años después como consecuencia de los balazos. El presidente Ospina Pérez decretó el estado de sitio. Los liberales se retiraron de la contienda presidencial porque no había garantías, porque la violencia estaba invadiendo todo completamente. El gobierno de Ospina Pérez declaró la censura de prensa y finalmente terminó cerrando el Congreso, y en noviembre hubo unas elecciones presidenciales donde solamente se presentó un candidato, lo que implicaba pues que el presidente elegido era elegido con una legitimidad muy pobre, porque pues una de las cosas que garantiza la legitimidad de una elección es que haya otros candidatos, que haya una contienda. ¿Sí? Cuando a mí me eligen como candidato único, pues la legitimidad es muy precaria. Y a partir de 1949 se desató la violencia de los años 1950. ¿Sí? Que, para, que para solucionarla hubo que llamar a un militar en 1953 para que parara un poco el proceso. Estamos en una situación en esta donde hay un futuro absolutamente impredecible, en mi opinión. Aquí se puede venir una revolución social de nuevo tipo, se puede venir un gobierno autoritario de nuevo tipo, se puede venir un gobierno autoritario, y pues una alternativa más positiva frente a la situación de este conflicto es un poco más difícil de encontrar. La incertidumbre, en mi opinión, es total. No sabemos qué puede ocurrir. El gobierno se hace ilusiones porque las cosas se calman, pero yo no creo que las cosas se vayan a calmar de manera tan fácil. Lo que ha ocurrido es demasiado grave. Y de todas maneras, en mi opinión, lo que está en el trasfondo de todo esto es el problema de las responsabilidades, que es el problema de la polarización, y detrás de la polarización se encuentra el problema de las responsabilidades en el conflicto. ¿Qué hay que hacer ahora en este momento? Atender la crisis social y asumir las consecuencias que esa crisis social trae en el sentido de reformulación de las políticas del Estado. Atender de manera prioritaria a los jóvenes, que han sido los elementos básicos de este asunto, pero sobre todo, ya volvió. Sí que hubo. Bueno, entonces,
La solución es asumir las consecuencias de la crisis social con todo lo que significa de reformulación de la política del Estado, atender de manera prioritaria a los jóvenes dentro de este marco, porque los jóvenes se volvieron visibles y antes eran relativamente, sabíamos que existían, pero eran más invisibles, que estaban aquí en Cali, en el oriente de la ciudad, pero eso era todo lo que sabíamos, ¿sí? En tercer lugar, recuperar la legitimidad del Estado para que el Estado se preocupe por los intereses generales de la sociedad y no simplemente por los intereses particulares de un grupo político, como ha ocurrido durante este tiempo. Y en últimos, y el otro aspecto es recuperar la democracia como condición fundamental para que mantenga la sociedad su unidad, para que mantenga su integración y para que se puedan llevar a cabo a través de la democracia las transformaciones necesarias. Y entendiendo la democracia no solamente como un régimen que tiene uso del poder sometido a controles y a fiscalización. Lo más sano para una sociedad no es lo que está pasando Alberto, se volvió a cortar ahí. Cortó. Esperemos a ver si de retoma. un grupo político que ha monopolizado todos los mecanismos de control, sino lo verdadero. ¿Ahora sí me oye? ¿Me oyes, Ahí, Daniel? ahí volvió. Santiago. Ahí volvió. Estabas Ahí hablando volvió. de la fiscalización que es necesaria dentro de la democracia hacia el poder. La democracia necesita una fiscalización para que funcione como elemento básico y bajo la idea de que la democracia es la clave para que una sociedad se mantenga su unidad y para que una sociedad haga los cambios que se requieren, los cambios que sean necesarios. Y entendiendo la democracia no solamente en el sentido del origen popular del poder, o sea, no dictatorial, ni monárquico, ni nada por el estilo, sino la democracia como un ejercicio en el cual el poder está sometido a tiempo. Me pasé como 15 minutos más. Bueno, en todo caso ahí les dejo esas inquietudes. Si les interesa el texto de esto, se los puedo enviar a través de Santiago, de Daniela, si lo quieren leer. Sí, claro. En fin, Me lo puedes enviar bueno, a mí, yo se los hago llegar a los demás. bueno. Ahorita después de Mañanita Pajón te lo mando. Listo, pues. Alberto, muchas gracias. Es Bueno, muy, muy claro, muy organizado. Esto sería muy bueno volverlo a ver. Por menos mal lo vamos a subir a YouTube porque realmente pues está muy bien ordenado todo el análisis, pues con todas esas secuencias y los diferentes factores que hay que tener en cuenta. En este momento se abre entonces el espacio pues para las preguntas que hayan. Como les digo, pues me pueden alzar la mano pues, o solicitar la palabra o escribirme también por el chat para, para hacérsela llegar a Alberto. Espera un momentico a ver si se anima. ¿Vos tenías una pregunta? ¿La vas a hacer llegar o...? Ah, bueno, Daniela, ¿vas a hablar? A ver. Bueno, lo primero, agradecerle a Alberto por la charla que nos ofreció. Hay muchos elementos pues que corresponderá volver a escuchar con detalle porque creo que es complejo el análisis y que hay que tomarlo con pinzas. Pero bueno, es que mi pregunta, no sé si ya venga el caso porque al final Alberto dijo que era muy difícil poder reconocer qué va a pasar. Y mi pregunta precisamente tenía que ver con lo siguiente, y es que si el proceso de paz, la firma del proceso de paz había permitido, o permitió, mejor dicho, la emergencia del conflicto social,
y la emergencia de las reivindicaciones de los derechos sociales por un lado, y si a su vez se empezaron a interrogar e interpelar las mentiras con las cuales se nos ha pretendido gobernar, uno creería que está abierta la posibilidad de un gobierno progresista en el 2022, pero vos decís que es muy difícil pues poder hablar de un futuro, pero cuando hablabas de esos dos elementos, conflicto social y el hecho de que ya por lo menos nos interrogamos con respecto a la manipulación que se hace con las mentiras para que se vote siempre a los mismos, me surgía como algo de esperanza en el corazón, pero bueno, ya dejaste la incertidumbre de por medio. Bueno, Bueno. Alberto, ¿querés que hagamos varias preguntas y recoges más bien o qué? Sí, no, sí, claro. Listo. Yo puedo O entonces, preguntas o comentarios o también, pues no comentarios. tienen que ser, no pueden ser Listo. preguntas, ¿no? Pues yo también ahí como hablando dentro de los escenarios abiertos, que pues formulaste pues algunos, te preguntaría a vos también si dentro de ellos no cabe la posibilidad de que nuevamente pues la violencia quede Ah, sí, sí. como respuesta dentro de eso. O si crees que Colombia ya ha vivido, precisamente por eso que vos decís del acuerdo de paz, ya un fenómeno que es tan irreversible que haría imposible pensar otra vez en la violencia como una forma de la respuesta. Y lo pongo dentro Sí, sí. de ese escenario, porque de todas maneras en este proceso pues que vivimos de 2 meses largos, vimos recrudecer la forma, la respuesta pues, violenta por parte del Estado y formas pues también de la respuesta violenta por parte de algunas movilizaciones que no la ponían digamos del todo en cuestión e incluso pues hasta la podían avalar hasta cierto punto. Y eso pues me parece muy importante porque en otra charla yo te escuchaba una frase pues, que me quedó sonando que ahora la pudieras como desarrollar aquí y decía que la violencia le cerraba pues como el campo a la política y que lo que necesitábamos era Ujú, ujú. precisamente abrirle el campo a la política pues en Colombia. Mm, Exacto. entonces, sí, como tener en cuenta ese elemento, si es posible, especialmente porque Ujú. vos decís que Sí, digamos sí. dentro del poder, en este caso pues del partido de gobierno, hay intereses porque ese conflicto permanezca o que también lo definiste pues como algo que es aliado del status quo. Ese sería pues como mi comentario. Sí, sí, sí. No, no, correcto, correcto. Realmente fue que se me pasó. Se me pasó ese aspecto, digamos. Las alternativas son o un proceso revolucionario, pues, como tipo Perú, pues, como se insinúa por el Perú, Mm, o un reforzamiento un elemento dictatorial, o un tercer ciclo de violencia. Y una cuarta opción, pues, que no sabíamos cuál podría ser, pues, que pasaría por una movilización de la gente impresionante en las próximas elecciones contra la polarización, contra la polarización, ¿sí? Que es la parte que es más importante de todo esto. Porque mientras estemos en la polarización, este país no tendrá salida. Eso me parece muy importante. Eso es un tercer. Yo creo que la opción más opcionada, por decirlo así, perdón por la repetición, es que estamos frente a un tercer ciclo de violencia. Esto me produce una inmensa angustia. El noticiero de las 8 de la noche de todos los días, un nuevo líder social asesinado. Qué cosa tan impresionante. ¿Sí? Y enfrentamientos aquí y allá y acullá, no, no. Qué cosa tan impresionante la situación. Y los indicadores lo van mostrando, ¿no? sí, sí. Después del proceso de paz tuvimos un pequeño receso en la violencia. En el hospital militar de Bogotá las camas estaban vacías, ¿sí? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Sí, señor. Bueno, no, eso era. Listo. Vi que Rodrigo encendió el micrófono. ¿Quiere hacer una pregunta a Rodrigo? Sí, yo Dale. quería caminar por la vía de la delincuencia y las formas delincuenciales que Mm, ya se han tomado todo el aparato del Estado. Digo formas delincuenciales de las más diversas
conformaciones, inclusive aparatos supremamente consolidados, y sobre todo con el contubernio de buena parte de la estructura de la sociedad, en términos de que por omisión y aún inclusive por complicidad aceptan que ese tipo de delincuencias hagan parte del Estado, formen parte de las políticas y de las formas de la economía, y aún inclusive forman parte de la administración del vínculo social. Para que, tal y como se ha venido planteando desde hace bastante rato, una sociedad se puede medir por las formas de su delincuencia. Y en tal sentido, me parece muy importante que Alberto Valencia le dé unas palabras al papel que juegan esas delincuencias en el aparato del Estado y la degradación social que estamos viviendo. Sí, sí. No, eso es un comentario excelente el que acabas de hacer, Rodrigo. Parece que por ahí va la cosa. Y tenemos un incremento de la delincuencia, pues no solamente por la situación social grave que estamos viviendo, sino también un apoderamiento del aparato estatal, además de una cultura mafiosa, que es lo peor de todo, ¿no? Donde ya esa zona gris entre lo legal y lo ilegal ya parece como que lo invade todo, sí. No, y hay un elemento importantísimo, Rodrigo. Parece muy bien tu comentario. Vean, comentarios muy bien, que aporta mucho. Sí, señor. ¿Hay algún otro por ahí? Pues yo aprovecho para ver si Alberto nos podría ampliar un poquito esa noción que dijiste ahorita de ir en contra de la polarización, dado que definiste pues que precisamente una de las formas que ha participado pues dentro de este desencuentro del Estado con respecto a la sociedad ha sido la polarización. Pero ¿cómo es posible ir contra la polarización si vos decís que precisamente pues, se está jugando dentro del ámbito de las responsabilidades y uno, por ejemplo, está en el ámbito de las responsabilidades con respecto al conflicto armado y uno está en pro de la paz? Pues ¿cómo puede ir uno en pro de la paz y que no lo categoricen a uno entonces como que está polarizado si del otro lado ya hay alguien que está en contra de ese tipo de paz? No Sí, no, sé es que si... la situación es extremadamente difícil y compleja, sí. Claro, porque digamos uno puede ir en esa vía pues de intentar no participar de que se polarice más el asunto, pero es muy difícil pues si una de las partes de la polarización es precisamente la que está defendiendo los acuerdos de paz, las formas de la responsabilización, tanto para guerrilleros como militares. Entonces sí me parecería difícil pues como que eso no permaneciera, pues o que vaya a seguir jugando un Sí, papel. sí, me parece. Sí, es una situación extremadamente difícil, sí. Extremadamente difícil, sí. Yo tengo una columna en el periódico El País que sale cada mes y este miércoles sale una y ese es el tema que voy a desarrollar Ajá, ya. en mi próxima columna, pero todavía no he logrado darle forma. Porque es que, vean, fíjese, por ejemplo, que en países del cono sur como Argentina hubo una cosa que se llamó ley de punto final, hermano, ¿sí? Que fue una manera digamos, de perdonarle a los militares las barradas que habían hecho, ¿no? Sí. Pues en Colombia podemos hacer una ley de punto final. Ah, ya, sí, claro. Eso es muy complicado, porque es que este conflicto colombiano además es un conflicto muy sui generis, porque es que es muy heterogéneo, muy diverso. Sí, este no es un conflicto como los conflictos del Cono Sur, que es una dictadura contra, contra la dictadura por un lado y ciertos grupos sociales por otro. ¿Sí? Ujú. Y una porción de la población muy grande que no tiene nada que ver con eso. Como Chile, por ejemplo. Sí, sí. Pinochet fue un tipo que fue contra el grupo político de Salvador Allende. ¿Sí? Pero es que aquí tenemos una complejidad de actores, de intereses, ¿sí? En fin, y una presencia del elemento delincuencial que es demasiado importante. Y un estado muy precario, no solamente por su presencia física, sino por
el reconocimiento simbólico que los ciudadanos hacen del Estado. Claro. Sí, es una situación muy difícil. Daniela tiene otra pregunta. No, iba por la vía que vos le acabaste de formular, entonces corresponderá esperar la columna de Alberto, porque a mí sí me produce mucha inquietud lo de la polarización. E incluso se me venía a la cabeza como qué diferencia se podría hacer entre la polarización con el concepto de conflicto en Zuleta, que para Zuleta es muy importante pensar una sociedad que sea capaz de asumir el conflicto. Y no sé si habría pues precisamente una diferencia entre una sociedad que sepa asumir el conflicto y una sociedad que esté atrapada en la polarización. Creo que sería muy importante poder hallar como las claves de una y otra cosa. Muy bien, Daniela, precisamente, sí, esa es la cosa. Sí, que vivir el conflicto creativamente, sí. Pero es que hay que ver situaciones concretas y ver cómo esa cuestión del conflicto es terriblemente complicada, ¿no? Porque pues hay sectores, una manera de asumir creativamente el conflicto es que los sectores responsables acepten su responsabilidad, por ejemplo. ¿Sí? Pero hay sectores que no están bajo ningún punto de vista dispuestos a aceptar una responsabilidad. ¿Sí? La JEP, por ejemplo, cumple un papel fundamental. ¿Sí? La cuestión de la Comisión de la Verdad, que va a sacar unos informes al finales de este año. Eso es una cosa también muy importante. Pero combinar esas dos ideas, aplicar esa idea del criterio positivo del conflicto, mi amigo Estanislao, la situación colombiana es bastante complejo y difícil. Fíjense ustedes una cosa bien interesante, la violencia de los años 1950. Las élites políticas del momento decidieron que la mejor manera de estar en paz era declarar la impunidad. La impunidad para todos. El Frente Nacional fue un pacto de alternación y de reparto del poder del Estado entre conservadores y liberales, pero también una amnistía implícita, un pacto de impunidad, un compromiso de no hablar de lo que había pasado, ¿sí? De hacer borrón y cuenta nueva, porque si se volvía hacia atrás, se corría el riesgo de reavivar las heridas, de que las heridas volvieran otra vez a abrirse y que el conflicto perdurara. ¿Podemos nosotros solucionar el problema en Colombia declarando una impunidad para todos? Claro, ¿y quiénes estarían dispuestos a eso? Pues ¿No? Y además es que este es un conflicto que llegó a un grado de degradación impresionante, impresionante, el grado de degradación a que llegó este conflicto. ¿Sí? Fíjense ustedes, es que me contaba un amigo de la Comisión de la Verdad que las FARC durante 30 años atacaron durante 242 veces el municipio de Corinto, aquí en el departamento del Valle. 242 veces asaltaron el municipio. Eso es un conflicto absolutamente degradado, pues esa pobre gente que vive ahí, que son indígenas, les tocó sufrir las consecuencias de una situación que no les pertenecía. ¿Sí? Las masacres de este país, cosas horribles como por ejemplo el Nogal, por ejemplo, Bojayá, no. En todo caso, ¿para qué nos sirve Zuleta para pensar el conflicto? Vamos a ver. Bueno, ¿hay alguna Bueno. otra pregunta? ¿De pronto alguien se anima? Yo tengo una pregunta. Dale. Bueno, buenas noches a todos. Sí. Alberto, yo te quería preguntar, ¿cuál consideras tú que es el principal logro que se dio después de este estallido social? Es que al menos pues en como mi círculo de allegados hay como un sinsabor respecto a lo que se creía que se podía alcanzar con este estallido y lo que en realidad se logró, pero yo siempre lo pensé más como tal vez un despertar de las causas sociales nuevamente, al menos pues en los jóvenes, lo que tú mencionabas ahorita, y algo que tal vez se va a ver más reflejado de pronto en las elecciones del 2022 en una menor abstención, creería yo, pues en
en las votaciones y también como un renacer de muchas causas sociales, colectivos, más que como, o sea, más que como unas respuestas definitivas que surgieran desde el propio gobierno, porque pues lo que tú mencionas, que lo que la mayoría de personas esperan en este momento es como un panorama más bien oscuro, que haya un recrudecimiento de la violencia, es por lo mismo, porque en realidad no se ve como no se ve un ánimo de negociación por parte del gobierno. Si lo hubiera, las cosas se habrían manejado muy distintas y no se hubiera esperado llegar como a un punto de recrudecimiento de este estallido social. Entonces, como que crees tú en realidad que fue ese logro y si en realidad sí está ese sinsabor tan grande o si fue como un proceso social que a futuro nos va como a aportar mucho para lo que es lo que ha sido pues el conflicto en el país. Sí, sí, no, no, eso que dices es muy interesante. Una de las consecuencias de esto puede ser precisamente que vamos a vivir una mayor participación política en el próximo año y sobre todo una mayor participación política de los jóvenes. Sería un elemento positivo del conflicto. Y otra cosa que me parece interesante, fíjense ustedes que durante mucho tiempo la gente en este país vivía en una separación muy clara entre su vida privada y lo que pasa en el terreno de lo público. Miren, en el terreno de lo público a mí me importa un carajo que elijan al conservador o al liberal, lo demás, me importa es mi vida privada. Ahora, esa, para decirlo en términos así de una cosa más, esa alienación, esa separación entre lo privado y lo público se ha roto mucho. Y ya estamos viendo de que lo que pasa en el terreno público afecta nuestras vidas privadas. Sí, sí. No, pero hay muchas cosas de recordar. Toma, ahí les voy a mandar el artículo para que lo vean y lo distribuyan si quieren. Ahorita, después de que pase Marianita, los mando. Listo, Alberto. Bueno, Mm. si no hay más preguntas, entonces quedas Bueno, agradecerle a Alberto. Interesante. Rodrigo, para que terminemos entonces con la tuya. No, es que yo eh, eh, plantearía dos cositas que sería bueno que las ampliara, y es que hay una voz que ha sido replicada por un cantante antioqueño de San Vicente, creo que es él o algo así por esos lados, y dice que ojo con el 2022, y ya sabemos a qué se refiere esa voz. Y en buena medida, todo este movimiento que se ha gestado a través del estallido social también se ha generado unas expectativas hacia el 2022. El 2022 tiene tanto de posibilidades como para generar expectativas de transformación, pero también para generar expectativas de una gran trauma, si se quiere, o digamos frustración. Me parece que sería muy importante que hablara sobre el panorama que se abre para el 2022, porque hay tantos riesgos como posibilidades. exacto, ¿no? Perfecto. Magnífico, como la manera como tú lo dices. Hay tantos riesgos como posibilidades, ¿sí? Y en últimas, que, que el resultado depende de lo que hagamos, de la manera como la gente ponga las pilas a participar, ¿sí? Y de la manera como se garanticen los espacios de debate, de confrontación, de que se anulen, de que se actúe no con base en los miedos y en las mentiras, ¿sí? Sino en una mayor ilustración de la gente con respecto al futuro del país y demás. No, muy bien, eso es, hay tantos riesgos como posibilidades, correcto, perfecto, maravillosa la expresión. Bueno, Bueno, todo acaba, muchas gracias. muchas gracias a Bueno, vos, Alberto, y a quienes nos acompañaron. Esto lo vamos a subir a YouTube para que también lo puedan compartir. bueno, Bueno, que estén muy bien, pues, bueno, Alberto, pues, y a los demás. Feliz noche. bueno, hasta luego, pues, chao.